Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña, bienvenidos a la reseña de Vampiro la Mascarada, quinta edición. Un juego de rol que ya lleva un tiempo publicado, tanto internacionalmente como en nuestro país, y que es una línea de juego que sigue muy viva, ya que actualmente sigue recibiendo publicaciones de manos tanto internacionalmente de sus editores originales en inglés, como en castellano por parte de No Solo Roll, que es la editorial encargada de traérnoslo traducido, ellos y Biblioteca Oscura. Vale, esta quinta edición de la que os vamos a hablar, aunque han hecho un poquito de trampa, ya que para considerarlo quinta edición lo que han hecho es tratar la edición 20 aniversario como la cuarta edición y la segunda edición revisada como la tercera edición, pero bueno, temas aparte, es una nueva edición de este juego de rol muy famoso, con muchísimos seguidores en todo el mundo, que trae cambios profundos, tanto a nivel de trasfondo como a nivel de reglas. Vamos a ver a lo largo del presente vídeo, de la presente reseña, cuáles han sido esos cambios, tanto de trasfondo como de reglas, insisto, y ver y valorar, sobre todo y principalmente, si han sido positivos o negativos. Mi experiencia ahora mismo con este juego, debo advertirlo antes de empezar a reseñar, es tanto de haberlo leído como de haberlo jugado. Es cierto que no lo he jugado muchas sesiones, pero bueno, he tenido algo de rodaje con el mismo y creo que me veo en la posición de comentarlo para que sepáis cuál es mi bagaje ahora mismo a la hora de hacer esta reseña. Como último apunte antes de comenzar con la misma, dejarme de haceros un poquito de promo porque me obligan en cierta manera. Si os interesa este juego, si buscáis adquirirlo, podéis hacerlo en nuestra tienda patrocinadora, la tienda de Badarroll, una tienda de rol online que lleva mi amigo Marquis, que estoy seguro os agradecerá muchísimo si adquirís la copia en su tienda, que además tiene un servicio extraordinario y hacen envíos al día siguiente, o sea que en el día siguiente lo tienes en tu casa, o al menos hasta ahí ha llegado mi experiencia de momento con su servicio. No tengo queja ninguna. Más allá de eso, vamos a empezar y veamos si esta quinta edición de Vampiro la Mascarada revoluciona mucho el juego para mal o por el contrario introduce toda una serie de cambios positivos que sin duda mejoran la experiencia de Vampiro. Así que no me enrollo más, entremos de lleno. Bueno, pues como ya es costumbre, vamos a comenzar con la parte física. Y lo primero que tengo que advertir es que mi edición física es un tanto diferente a la que posiblemente vayáis a tener vosotros o podáis adquirir vosotros en tiendas, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es que esta edición en físico básicamente era la que había disponible, una de las que había disponible en una especie de gran pack con los primeros suplementos, dados y más extras, aparte de un estuche para guardarlo todo. Esta sería la primera edición en inglés, por tanto no tengo la edición en castellano, como suele suceder habitualmente por otro lado con las reseñas que hago, pero bueno. Así que la mía, como digo, viene en este inmenso estuche que trae los 3 primeros libros que se publicaron de Vampiro la Mascarada, quinta edición. Como nada más que estamos hablando del manual básico, lo que vamos a hacer va a ser sacar por aquí este manual básico y hablar de él en cuestión. Esta primera edición en inglés es un poco diferente, además de la que podáis tener vosotros. ¿Por qué? Porque este manual tiene menos páginas que la edición en castellano publicada por No Solo Roll. La edición en castellano publicada por No Solo Roll es la versión extendida del manual, que tiene unas cuantas páginas más dedicadas a unas cuantas páginas de libros de conocimiento extra, así como un apéndice sobre formas y técnicas para jugar con seguridad, ¿no? Esto que ahora está tan en boga de todo el mundo. Bueno, pues esta primera edición no trae consigo esas páginas, pero es indistinto, porque la versión que vosotros compréis en tiendas en castellano publicada por No Solo Roll sí que traerá ese material. Por lo demás, la edición es básicamente la misma. Estamos ante un libro tamaño A4, tapa dura, con un total, en este caso, de unas 400 páginas aproximadamente, en cuyas contracubiertas no vamos a encontrar 50 víctimas de ejemplo, ¿vale? Para que los utilicemos en partida. Es decir, desde la misma contracubierta ya tenemos contenido, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que vamos a tener aquí van a ser papel satinado, de este que brilla y que
suele ser bastante más resistente que a lo mejor otros, pero tiene la penalización de que cuando está uno leyendo con luz o como se puede ver ahora con un solazo que te pasas, pues da reflejos, así que puede ser un poco molesto la lectura. Por lo demás, tenemos una maquetación que oscila entre las 3 columnas y las 2 columnas. Incluso en alguna página puede llegar a haber una única columna. ¿Veis? Aquí tenemos en cambio 2 columnas. La maquetación a mí no me resulta la más adecuada. Está correcta, es útil, pero sí que es cierto que lo que es la distribución del texto por epígrafes y demás, a veces no es la más cómoda, sobre todo no para leer, porque al final para leer da un poco igual, pero sí para consulta. Cuando se trata de consultar reglas en partida y demás, pues a veces no es la más sencilla. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando uno va a crear un personaje y quiere comprar las ventajas y demás, pues la manera en la que está presentada esas ventajas no es la que personalmente consideraría la más acertada, ¿no? Es un poco, se hace un poquito liosa por cómo está mostrada, está distribuida ese contenido, esa información. Luego, por seguir con toda la parte de edición física y presentación visual, tenemos el tema de arte e ilustraciones del libro, ¿no? Lo que es el elemento más visual del manual. Aquí yo he pasado por varias fases con esta quinta edición de Vampiro la Mascarada. Desde el principio, que me supuso una decepción, a luego más adelante, repasándolo una y otra vez, que le acababa viendo su punto positivo a ya la idea definitiva que tengo con respecto al manual, después de haberlo estado leyendo y haber pasado días y días y horas con él, es que no me gusta nada. El juego utiliza tanto ilustraciones como fotografías. Hace una combinación de ambas. Personalmente no me gusta. O te quedas con un estilo o te quedas con el otro. Pero esta mezcolanza, yo no soy partidario de que se incluyan en los manuales de rol. Puedo entender que como este es un juego urbano, ambientado en cierta manera en la actualidad, aunque en una versión más oscura, que además tiene mucho tirón adentro del juego de rol en vivo, puedo entender lo de utilizar fotografías de personas disfrazadas de vampiro en vez de ilustraciones, ¿no? Pero no, el resultado no es positivo, al menos a mí no me ha gustado en absoluto. De hecho, a ver si encuentro algunos por aquí, como por ejemplo las de los clanes. Sucede que aquí, por ejemplo, esta, en última instancia me parece horrible, o sea, no te puedes quitar de la cabeza la idea, al menos a nivel personal, de que aquí tienes unas personas haciendo cosplay y fingiéndose vampiros, pero a mí no me ayudan a verme inmerso en el mundo de tinieblas, en este mundo de Vampiro la Mascarada, como si lo hacían ediciones anteriores, que nunca ha sido Vampiro el juego con las ilustraciones más rompedoras o más increíbles, salvo en algunos casos particulares, ¿no? Como las de Team Bradstreet, por ejemplo. Pero eso no es óbice para que no pongas atención y detalle a estos elementos, porque luego cuando llegas a la parte de lo que no son fotografías, ya digo, de cosplay, que me tiran muchísimo para atrás, y tienes ilustraciones, tengo la teoría, no puedo confirmarlo, así que la dejo simplemente en teoría, de que estas ilustraciones no están originalmente, o al menos algunas de ellas, no están originalmente realizadas para este juego de rol, sino que es material conceptual que se realizó para un videojuego, un MMORPG que se iba a hacer sobre Vampiro la Mascarada por parte de los creadores de... ¿cómo se llama? CCP Project o algo así, es la empresa, quiero recordar. Sea como fuere, había una empresa que iba a hacer un videojuego de Vampiro la Mascarada y iba a ser un MMORPG, ¿vale? El típico RPG como World of Warcraft por internet y demás. Ese juego al final nunca se acabó
publicando. Se canceló antes de que se pudiese finalizar. Pero a lo largo del tiempo sí que se fueron mostrando imágenes, material conceptual del mismo. Y es curioso porque hay muchas ilustraciones de este manual que a mí me recuerdan enormemente a ese material conceptual que vimos en ese videojuego que nunca llegó a salir. Y no sé por qué me da, ya digo que es una teoría, no tengo nada con que probarlo, que parte de ese material conceptual ha acabado siendo utilizado en este juego, en esta quinta edición de Vampiro la Mascarada, en este manual básico. Porque ya digo, me recuerda muchísimo. En cualquier caso, la presentación visual del mismo, de este Vampiro la Mascarada, a mí a nivel personal no me termina de convencer, no me termina de agradar. Todo lo que es... la edición es muy buena, eso es cierto, pero todo lo que es la presentación, ¿vale? De maquetación, ya digo, ilustración y arte, en este caso también fotografía, no me convence en absoluto. Además, puedo entenderlo por la razón que he mencionado antes, de que este juego tiene mucho tirón entre los jugadores de rol en vivo, pero si vas a hacer eso, las fotografías yo las dejaría para un manual para el juego de rol en vivo que existe. Pero el que va a ser juego de rol de mesa, en ese caso, yo creo que me hubiera ceñido simple y llanamente con con ilustraciones, con material de artistas, y además hubiera buscado buenos artistas, porque ya digo, a mí esto no me convence, ¿no? Además que hay ilustraciones que ya sí que me tocan un poquito la moral, porque fotografías ya ni siquiera de gente haciendo cosplay de vampiro, sino de un club de gente pasándoselo bien. Yo lo siento, pero a mí esto no me introduce en el mundo de tinieblas, ni me hace pensar que, oh, mira, soy un vampiro. Aquí lo que veo es una panda de gente que está borracha y ya está. O sea, no le veo la gracia. Ya digo, toda la que es la presentación visual de vampiro, en lo personal, de esta quinta edición, no me ha agradado en absoluto, ¿vale? No me convence, no me gusta. Más allá de eso, la edición sí es correcta, es decir, viene presentado, bueno, pues en un buen libro, además de buena calidad, con materiales de buena calidad y demás. Pero ya digo, la maquetación y la ilustración no considero que sea lo más acertado. Y esto es todo lo que puedo decir de la parte física. Ahora vamos a pasar a hablar del trasfondo, que también tiene mucha tela que cortar. Bueno, pues vamos a hablar del trasfondo de la quinta edición de Vampiro la Mascarada, que como ya decía en la introducción, trae de por sí cambios importantes, y no solamente porque avance la metatrama, sino porque al hacerlo vamos a ver que temas que antaño fueron centrales han sido relegados ahora a un segundo plano, y otros temas que en cambio eran pasaban más desapercibidos dentro de la temática del juego, ahora tienen una relevancia mucho mayor. Lo primero que vamos a hacer un pequeño resumen para que sepáis exactamente cuál es la situación actual en esta quinta edición, porque de nuevo cambia bastante con respecto a ediciones anteriores. Lo primero que voy a mencionar es el hecho de que una de las ideas más importantes, de los ejes centrales de Vampiro la Mascarada previamente, había sido la guerra entre la Camarilla y el Sabbat, ¿no? El conflicto entre estas dos sectas, unos vampiros que abogaban por confundirse entre la humanidad y otros que abogaban por abrazar su naturaleza monstruosa, que habían combatido y luchado por la influencia dentro del mundo mortal, así como por ciudades y casi países. Todo eso, borrarlo de vuestra memoria, porque todo eso ha cambiado, ha desaparecido. El Sabbat ha desaparecido en su mayor parte, ya no tiene el control de ciudades ni nada por el estilo, y en esencia se han ido a luchar a la guerra de la Gehenna, a Oriente Medio, porque este es otro de los cambios, mientras que en versiones previas siempre estaba como una hoja pendiente, ¿no? En una guillotina, pendiente de caer sobre los vampiros, ese fin de los días, ese tiempo final llamado la Gehenna. Ahora eso ya no existe en esta quinta edición. La Gehenna es algo que está presente en tanto en cuanto se considera que está teniendo lugar en Oriente Medio, ya que
Desde allí se está produciendo una llamada sobrenatural que los vampiros más antiguos, más próximos a los antediluvianos, se ven obligados a responder y a acudir a esas localizaciones, obviando, incluso dejando abandonados, sus feudos y sus territorios. Es decir, todo esto ya de por sí son cambios muy importantes para la sociedad vampírica de Vampiro la Mascarada, pero es que además ese conflicto, como digo, ha quedado relegado a un segundo plano totalmente, e incluso todo lo que tiene que ver con la guerra de la Gejena en este manual no se explica, se menciona de pasada, se le da un nombre, se de nuevo se le da otro nombre a esa llamada, pero no se profundiza en qué consiste, ni exactamente qué es la guerra de la Gejena, quién está involucrado, por qué se está luchando. Toda esa información no aparece en este manual básico, algo que a mí personalmente me ha parecido negativo, ya que aunque Vampiro de siempre ha tenido todos esos ganchos que se iban soltando, pero que luego se exploraban con mayor profundidad en suplementos, creo que este era un elemento que debería haberse profundizado un poquito más en el manual básico, no simplemente dejarlo caer y ya está, más que nada porque tiene unas repercusiones muy importantes en lo que es el resto de elementos del trasfondo. Pero bueno, esto, insisto, es una opinión personal. Decía que ese conflicto ha quedado relegado a un segundo plano, y en su lugar el conflicto que ha pasado ahora a la primera plana, vamos a decirlo así, el eje central de Vampiro la Mascarada, es el de la camarilla y los anarquistas, algo que antaño era más testimonial, ahora es lo más importante posiblemente del trasfondo. Y es que la camarilla, por un lado, muchas de sus ciudades han quedado sin antiguos, es decir, ahora estamos viviendo un conflicto en el que vampiros relativamente antiguos, es decir, que a lo mejor tengan 3 siglos de antigüedad, 4 siglos de antigüedad como muchísimo, ya no vamos a tener esos matusalenes tan poderosos y anquilosados en sus posiciones. Bueno, pues eso, sumido a todos estos vampiros más nuevos, más jóvenes, van a establecer el conflicto generacional, que va a ser una de las ideas más importantes de este nuevo Vampiro la Mascarada. Ya digo, quizá el statu quo representado por la camarilla, que ya no es tan omnipresente y poderosa como lo era antaño, y por otro lado el movimiento anarquista, que no es tan testimonial como lo era antaño y que ahora tiene una relevancia mucho mayor, ya que hay muchas más ciudades donde se está extendiendo esa filosofía de la libertad individual por encima del yugo de los ancianos. Pero este va a ser el conflicto central del juego, en lo que a intriga y bueno, guerra, vamos a llamarlo así, política vampírica en esencia, se refiere. Pero hay otros elementos también que van a tomar mucha importancia. Y uno de esos elementos es la Segunda Inquisición. Y es que lo que nos viene a explicar el manual básico es que a raíz del 11 de septiembre, de los atentados de las Torres Gemelas, y de todas esas leyes que se promulgaron, que en esencia en el mundo real permitían espiar a tus propios ciudadanos, pues a raíz de esos sucesos y esas leyes, gobiernos de diferentes países del mundo, entre ellos Estados Unidos, se dieron cuenta de la presencia de unos cuerpos neutros, lo que ellos han dado en llamar cuerpos neutros, que básicamente son vampiros. Es decir, han averiguado que, oculto a la humanidad, los vampiros existen. Otra cosa es que se nieguen a llamarlo por la palabra con V, porque todavía estamos en un mundo bastante racionalista, ¿no? Y que eso suena a magia, a ocultismo y a fantasía pura y dura. Entonces, estas agencias gubernamentales, muchas de ellas han empezado a aliarse, también han empezado a trabajar con organizaciones secretas de la propia Iglesia Vaticana y han dado como resultado la Segunda Inquisición. Es decir, los vampiros en esta quinta edición están siendo perseguidos por la humanidad, están siendo cazados hasta el punto de que hay ciudades que han poco menos que sucumbido a estos pogromos realizados por los mortales. Tal es así que esto yo creo que lo que viene a
a aportar principalmente es a reducir el enfoque del juego y sobre todo a establecer un universo de juego más paranoico, más incluso a solventar toda una serie de problemas, ¿no? Y es que ahora los jugadores no van a tener tanta libertad para utilizar sus poderes en público, sobre todo los más vistosos, los que más revelen su condición de no humanos, porque todo el mundo tiene un móvil, hay cámaras de seguridad en prácticamente todas las esquinas de las grandes ciudades, es decir, es prácticamente imposible que no acabes en la grabación de algún viandante o de alguna cámara de seguridad, y que todo eso no acabe en internet, se vuelva viral y la segunda Inquisición después venga a matarte. Por ende, los vampiros se están alejando, al menos algunos, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con internet, con los smartphones, y están empezando a volverse más a utilizar técnicas que ya habían utilizado previamente, mensajeros, bueno, estilos de comunicación o medios de comunicación más primitivos, precisamente para no poder ser rastreados por estas agencias de inteligencia y por ende no acabar siendo destruidos. De nuevo, esto yo creo que en el fondo no deja de ser un material que intenta evitar esos abusos que se pueden dar en partida, ¿no? De que se acabe convirtiendo todo esto en una lucha de antihéroes superpoderosos en mitad de la calle, que el internet y los móviles reduzcan el movimiento de los jugadores en partida, ¿no? Que al final todo lo hagas desde tu casa sentado con un móvil y la partida no tiene ningún interés. Pero bueno, temas de estas cuestiones aparte, en el fondo no deja de ser toda una variación del universo de juego, yo creo que muy interesante y que realmente aporta, cambia, a mi gusto, a mejor, y no porque no me gustase lo anterior, ojo, cuidado, me encantaba todo ese conflicto entre la camarilla y el Sabbath, pero me parece que esta nueva propuesta también es tremendamente interesante y sobre todo muy estimulante de cara a hacer nuevas crónicas, nuevas partidas, tanto para veteranos como para novatos. En esa filosofía de reducir y de centrarlo todo también un poco, enfocarlo todo un poquito en un sentido más personal, más darle una mayor importancia a la pérdida de la humanidad y el convertirse en un monstruo en este juego, que era algo que se suponía debía ser muy importante, pero siempre había quedado relegado a un segundo plano, pero muy, muy, muy segundo plano, pues también se han reducido, por ejemplo, los clanes a escoger de inicio. Y es que todos aquellos clanes independientes y del Sabbath, que te podías crear un personaje de esos en ediciones anteriores, ahora van a estar repartidos por suplementos, no aparecen en el manual básico. En el manual básico solamente tenemos aquellos clanes que estén presentes en la camarilla o en el movimiento anarquista, es decir, Brulla, Gangrel, Toreador, Malkavian, Nosferatu, Ventru y Tremere, aparte de Caitiffs, es decir, los sin clan, y de los vampiros de sangre débil, ¿vale? Que ahora son de inicio, te puedes hacer vampiros de sangre débil, lo que antaño se explicó más en suplementos. Bueno, pues se les ha dado más opciones de juego, más hacerlos una posibilidad también interesante el jugar con estos vampiros que sus poderes y sus habilidades son tan débiles, ¿no? Que casi en algunos casos pueden incluso andar a plena luz del día. Ya digo, todos estos cambios yo los considero a positivo. A mí me han agradado profundamente, me empujan a regresar a este juego en cierta manera, que lo tenía un poquito abandonado. Eso me ha gustado mucho. Lo que considero negativo, la parte negativa que le encuentro a este trasfondo del manual básico de la quinta edición, es la manera en la que está presentado. Y de forma similar a como sucedía antaño, el manual empieza con una carta que un sire escribe a su chiquillo, o en este caso un antepasado vampírico escribe a un vampiro más joven. No voy a reventar la sorpresa para cuando lo leáis vosotros, que reconozcáis ciertos nombres.
No, a ver, en este sentido no tengo queja, porque básicamente esta carta nos va a dar toda una serie de informaciones y nos va a situar en el mundo del juego, y haciéndolo mediante una narración en vez de un modo más didáctico, pues mediante una narración, una especie de relato. Pero el problema es que es, uno, muy largo, porque cuando acaba la carta empiezan a soltarnos estos papeles, estos fragmentos de elementos del trasfondo, ¿no? Desde si conversaciones de la Segunda Inquisición a tratados de la naturaleza vampírica o charlas entre dos vampiros sobre la resonancia de la sangre. Y la idea no sería mala si no fuera porque, insisto, es muy extensa, no es precisamente didáctica, y luego, lo más importante, más adelante en el libro no se profundiza en muchas de estas cosas. De manera que, a mi juicio, si eres, de nuevo, si eres novato, si es la primera vez que llegas a este universo de juego de Vampiro la Mascarada, y en concreto en esta quinta edición, creo que no se hace todo el esfuerzo que se debiera por explicarte cosas que deberían ser básicas. De nuevo, si tienes el bagaje previo, si ya conoces el universo con anterioridad, pues no vas a estar, o al menos yo no siento que vayas a tener tanto problema, pero sí que hay elementos que yo creo que deberían de profundizarse muchísimo más, como la Segunda Inquisición o la Guerra de la Ajena, porque tienen una serie de repercusiones muy importantes a todo lo que es el resto del trasfondo, que en cambio aparecen mencionadas muy de pasada. No se profundiza más allá de hacerse mención a ello y hacer 4 comentarios sobre estas cuestiones que, de nuevo, o sea, considero muy importantes, que me estás presentando una sociedad vampírica que en muchos sentidos es prácticamente nueva. Para mí es la parte negativa que tiene el trasfondo de esta quinta edición, que no está todo lo bien presentado que debiera. Me resulta particularmente molesto, por ejemplo, que para yo conocer y entender exactamente en qué consiste esto de la Segunda Inquisición, me lo expliques no en los capítulos de trasfondo, sino ya más adelante en el capítulo del director de juego, porque me vas a decir supuestamente cómo introducir a la Segunda Inquisición en mi crónica, que en realidad no estás explicándome cómo introducir a la Segunda Inquisición en mi crónica, sino que me estás explicando qué es la Segunda Inquisición. Pero bueno, más allá de estos elementos, estas partes que considero negativas, me agradan los cambios y la nueva situación, la nueva premisa sobre la que construir crónicas que se ha presentado en esta quinta edición de Vampiro la Mascarada. Así que todo esto más o menos es lo que puedo comentaros sobre el trasfondo. Vamos a pasar ya a hablar de reglas, que también hay cambios importantes. Vamos a hablar de reglas, y es que esta quinta edición, aunque guarda algunos elementos muy básicos que resultarán familiares a todos aquellos jugadores que vengan de ediciones previas de Vampiro la Mascarada, también introduce toda una nueva serie de mecánicas y de sistemas que vienen a sustituir incluso a algunos viejos, y que hacen prácticamente que el sistema de reglas de esta quinta edición sea en muchos sentidos novedoso con respecto a lo que conocíamos. Yo creo que para bien, lo vamos a estar viendo en esta reseña, yo creo que para bien en el sentido de que alejan el juego de la desviación en la que se había ido convirtiendo, había ido tomando para mucha gente, de superhéroes peleando con superpoderes y colmillos, y lo acerca a la idea original de, no, oye, esto es un juego de rol personal en el que se supone que tenemos que estar viendo cómo nuestro personaje cada día se aleja más y más de su parte humana y se está convirtiendo en un monstruo. Más o menos creo que las reglas nuevas van enfocadas a ese camino, a potenciar ese camino, ya digo, y alejarlo del anterior, de lo que en mi juicio era una desviación. La mecánica básica, por tanto, es uno de esos elementos que comentaba al principio que van a resultar familiares a todos aquellos que vengan de ediciones previas. Y es que una vez más, la tirada básica de Vampiro la Mascarada utiliza dados de 10 caras y funciona con reservas de dados. De nuevo tendremos que sumar atributo más habilidad cuando hagamos una tirada,
Y esto nos va a dar una reserva de dados de 10 caras que tendremos que lanzar, cuyo resultado tendremos que comparar con una dificultad establecida por el director de juego. Vamos a decir, por ejemplo, que esa dificultad son 3 éxitos. ¿Cómo sé yo si he llegado a 3 éxitos? Bueno, pues en la tirada habrá que leer esos resultados. Todo resultado del dado de 10 que esté entre 1 y 5 se considera un fallo. Entre 6 y 9 se considera un éxito. Y el 10 sería un éxito, pero si sacamos una pareja de 10 en la tirada, se considera un éxito crítico. Y es que aquí los éxitos no es sacar un 10. El éxito crítico no es sacar un 10 únicamente, sino que funciona por parejas. 2 dieces es un éxito crítico, 4 dieces son 2 éxitos críticos, 6 dieces son 3 éxitos críticos. Ya digo, siempre tiene que funcionar por pareja. Y esto es la tirada básica. Con que hayamos sacado el número de éxitos que ha fijado la dificultad del director de juego, habríamos tenido éxito. No obstante, esto, que de nuevo os resultará familiar a muchos de vosotros, va a sufrir unos cambios cuando nuestros personajes son vampiros. Y si estamos hablando de un juego de rol en el que todos los personajes son vampiros, pues evidentemente no va a ser esta tirada básica la que realmente van a hacer, sino que la van a ver modificada. Voy a dar un pequeño salto antes de pasar a hablar del combate en este capítulo, porque esta es una de las cosas que ya he dicho en la parte de la reseña física que a mí no me agrada. La distribución del contenido de los capítulos, de las explicaciones que tiene este manual básico. Y es que hay que dar un salto al capítulo de creación de personajes de por medio y pasar al capítulo de vampiros, porque este es el que nos va a completar las reglas para poder dirigir satisfactoriamente una partida de Vampiro la Mascarada quinta edición. Vamos a ver que llegamos hasta ese punto. ¿Por qué? A ver, aquí estamos. Bueno, porque uno de los sistemas que ha cambiado por completo en esta quinta edición y que va a influenciar a la tirada básica, y que personalmente me agrada muchísimo el cambio con respecto a la versión previa que teníamos, es el sistema del ansia o la sangre. Despediros por completo, si lo conocíais, de los puntos de sangre de las viejas fichas de Vampiro la Mascarada. Ahora lo que vamos a tener es ansia. Y es que vamos a tener un contador de ansia que va a medir la necesidad que tiene nuestro vampiro de alimentarse. Y una de las particularidades que tiene esa alimentación, que en la ficha va de 0 a 5, es que a no ser que matemos a nuestra víctima al alimentarnos, es decir, que la vaciemos de sangre, nunca vamos a tener 0 puntos en ansia. Para tener 0 puntos en ansia tienes que matar a las personas de las que te alimentas. Si te alimentas y las dejas vivas, como es lo más probable que pase, porque en Vampiro la Mascarada precisamente normalmente uno de los principios de la crónica suele ser que no vas por ahí matando inocentes, si no es para sobrevivir o por necesidad, pero vamos, que no vas por ahí matando inocentes, pues normalmente vas a tener algún punto de ansia, como mínimo 1, porque si te alimentas y dejas vivir a tu víctima, siempre te quedarás con ansia 1. ¿Por qué digo que esto influye en la tirada básica? Bueno, porque los personajes que son vampiros van a sustituir tantos dados de su reserva como puntos en ansia tengan por dados de ansia. Es decir, si yo tengo un punto en ansia, bueno, pues uno de esos dados de mi reserva se va a convertir en un dado de ansia, que son dados de otro color. Si seguimos los oficiales son dados rojos, los básicos serían negros. Y que, aunque va a servir igual para obtener éxitos y superar las tiradas, tiene algunos resultados que pueden acabar dando con una situación particular en la tirada. Me explico. Antes, en una tirada normal sin dados de ansia, cualquier resultado de 1 a 5 era un fallo. Pero amigo, si en el dado de ansia sacamos un 1, se considera un fallo bestial. Es decir, no solamente has fallado, sino que has fallado terriblemente. Es decir, tu bestia de alguna manera toma el control y aunque no sufres un frenesí ni nada por el estilo,
sufres una compulsión, y es que tu vampiro, pues de alguna manera, se ve empujado por su naturaleza más bestial y no puede, por ejemplo, tiene que quedar por encima de la persona con la que está debatiendo, o al, a la gente con la que estaba, al PNJ con el que estaba teniendo un pulso, por ejemplo, le rompe el brazo, le causa daño. O bien hay compulsiones de clan, ¿no? Como que le da una curiosidad malsana, o no puede evitar eh, eh, mostrar rebeldía. Básicamente sería una pifia, de alguna manera, pero tiene unas consecuencias narrativas. El otro resultado importante de un dado de ansia es obtener un 10. Y es que cuando obtenemos un éxito crítico con el dado de ansia, estamos obteniendo un crítico conflictivo. En castellano lo han llamado crítico conflictivo, en inglés es messy critical, yo lo traducía antes de leerlo en castellano como éxito chapucero. Básicamente has tenido éxito, pero has tenido éxito porque la bestia, en cierta manera, ha tomado el control sobre ti. Imagínate, por tanto, que estás intentando abrir una puerta, pero quieres hacerlo de forma sigilosa porque te estás intentando infiltrar. Pues con un crítico conflictivo consigues acceder al lugar al que quieres llegar. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo mejor no lo haces como pretendías, sino que como ha sido la bestia la que ha tomado el control, destrozas esa cerradura, salta la alarma y sí, puedes entrar, pero se jodió lo de entrar sigilosamente, ¿vale? Esta sí es en esencia la tirada básica de Vampiro la Mascarada, más que nada porque lo habitual es que los personajes tengan ansia y por ende tengan que lanzar dados de ansia. Evidentemente, cuantos más dados de ansia tiene, cuanto más hambre tiene tu vampiro, porque más tiempo ha pasado desde que se alimentó satisfactoriamente, pues más posibilidades de que la bestia se haga en cierta manera con el control y sufras un fallo bestial o sufras un crítico conflictivo que perjudica, aunque sea más en mayor o en menor medida, a lo que intentes hacer, a las acciones que intentas hacer. Ya digo, esto es lo más habitual. Alguna vez puede darse el caso que tengas ansia cero y que no lances dados de ansia y entonces tienes la tirada básica, que son todos dados negros, que es la que expliqué con anterioridad. Pero lo habitual es esto. A mí es un subsistema que me agrada profundamente, me gusta, ¿no? Esa idea de que sí, vas a obtener éxito, pero cuanto más hambre tenga tu personaje, menos centrado está en lo que tiene que hacer y más cercano está a actuar como un animal salvaje en vez de como el ser humano civilizado que aparenta ser. Es una idea que me ha gustado y que en partida me ha parecido que queda muy bien, al menos en mi experiencia ha sido muy positiva al respecto. Y ya digo, creo que ya solamente en la tirada básica le pone el foco a un elemento, un eje central de lo que pretende Vampiro la Mascarada, que es ese conflicto entre el ser humano, la humanidad civilizada del vampiro, y la bestia, ¿no? Que es ese ser salvaje, esa fuerza salvaje de su interior, que en todo momento está intentando tomar el control y hacer que el vampiro se guíe por sus instintos más primarios. Eso, que antaño a lo mejor podía quedar más de lado, ahora ya está imbricado directamente en la tirada básica en todas las acciones que intenta hacer el vampiro. A mi juicio, una idea muy positiva. Vale, todo esto está muy bien, pero voy a hablaros brevemente, en la medida de lo posible, del conflicto, o, como podríamos entenderlo, el combate. Así que voy a dar otra vez un salto, volvemos a las reglas anteriores. Ya digo, no me agrada nada esta colocación, porque la tirada básica tiene otros dos tipos de tiradas: contienda y conflicto. Se entiende por contienda básicamente una tirada enfrentada, es decir, dos personajes están intentando conseguir algo y compiten por ello, pero el truco está en que realmente no se están causando daño o no se pueden causar daño, yo que sé.
uno intenta correr más rápido que otro. Ya está, no, nadie sufre daño ahí. Eso sería una contienda. Conflicto es cuando sí sufren daño. Una de las dos partes, la perdedora, va a sufrir daño. Y esto en esencia es el combate. Porque el combate en la quinta edición de Vampiro la Mascarada se ha simplificado muchísimo. Pero muchísimo. Lejos queda esos combates que podían alargarse bastante, ¿no? En el que, bueno, básicamente se convertían en festivales de superpoderes vampíricos y cosas por el estilo, ¿no? Aquí el combate se nota que le han querido quitar mucho protagonismo, muchísimo protagonismo. Esto agradará a unos y complacerá a otros. Y es que básicamente el combate se rige por tiradas enfrentadas y ya está. No hay tiradas de iniciativa per se. Normalmente se considera que la propia lógica de la narrativa establece la iniciativa. Es decir, si un bando sorprende al otro, pues evidentemente va a ir primero. O si un bando ataca primero, pues ataca primero. Y luego ya, metidos en el combate, pues el orden por el que se guía es pura lógica. Los que ya estén combatiendo cuerpo a cuerpo van primero. Los que tengan armas de fuego o armas a distancia van segundo. Y los que van a iniciar un combate cuerpo a cuerpo, porque todavía no están en ello, pero se encaminan a eso, pues van terceros. Y por último, el resto. El resto que intenta hacer cualquier otro tipo de acción, que lógicamente se interprete como que no lo va a hacer más rápido que aquel que vaya a disparar, o que ya esté pegándose con otro, o que esté a punto de enzarzarse en combate, pues va en última instancia. Luego, pues que tienes a dos personajes combatiendo entre sí, tirada enfrentada. Los jugadores deciden qué van a hacer, el director de juego decide qué van a hacer sus PNJs, y cuando tienes al PNJ y al personaje combatiendo y se sabe qué va a hacer cada uno, se hace una tirada enfrentada. Cada uno tira por por las habilidades más apropiadas que vaya a realizar, y el que tiene éxito causa daño. Se supone que gana y causa daño. Causa tanto daño, si mal no recuerdo como la diferencia entre los éxitos obtenidos por uno y los éxitos obtenidos por otro. Eso se puede ver modificado por el daño que hagan las armas, que suele ser entre 1 y 3 puntos de daño, no más. Y ya está, y así hasta que finaliza. Este juego, y de hecho, fijaros si le quita protagonismo al combate, que tiene una regla opcional, pero bueno, recomendable de utilizar, que se llama 3 y fuera, o creo que ese es el término con el que la denomina, que en esencia lo que nos viene a decir es que en 3 turnos lo habitual es que se sepa más o menos claramente cuál es el bando ganador. Si a los 3 turnos se sabe cuál es el bando ganador, no hace falta que todos los PNJs mueran o que todos los jugadores sean derrotados. Se establece el bando ganador y ya está, y se continúa con la partida en la narración, y no hace falta seguir haciendo tiraditas de combate. No siempre va a ser así. Habrá ocasiones en las que a lo mejor al turno 4 todavía no queda un ganador claro. Evidentemente ahí no vas a hacer eso. Pero lo que te insta es a que no te obceques con que tiene que morir todo PNJ para dar por terminado el combate, sino si ya se ve quién va a ganar, continúa, narra el resultado y punto, y sigue adelante. Aparte de esto, luego hay un capítulo de sistemas avanzados o reglas avanzadas que le da un poquito más de profundidad al combate. Estas son opcionales, le añaden maniobras como bloquear, moverse y demás, pero que tampoco son cosas súper complejas ni transforman el combate en lo que era antaño o en una simulación mucho más realista métricamente del combate. Ya digo, se ha simplificado muchísimo, habrá quien le agrade, habrá quien no. A mí la verdad es que la experiencia no me resultó mala. Cuando lo dirigí me agradó. Siempre los combates era algo que me resultaban un poco pesados. Y ya digo, personalmente me agradó muchísimo este sistema más simplificado de combate. Por más que, a ver, siempre se le pueden poner excepciones, y estoy convencido de que a quien quiera algo más profundo
no le va a gustar en absoluto. Pero se nota muchísimo, y de nuevo, la pérdida de protagonismo del combate. Volvemos a dar el salto porque volvemos al capítulo de vampiros. Porque aunque no me quiero extender en esta reseña diciéndoos todos las mecánicas nuevas o sistemas nuevos que tiene esta quinta edición, hay dos que sí que quiero mencionar. Uno de ellos es... tres. Uno de ellos, y que va en cierta manera en relación con el combate, de hecho, voy a dar el salto, son las disciplinas. Las disciplinas son los poderes vampíricos y esta vez han sufrido una variación importante. Este siempre solía ser el capítulo más largo de los manuales de Vampiro la Mascarada por la gran cantidad de poderes desplegables. En este manual de quinta edición considero que es incluso un capítulo no excesivamente extenso, y como han desaparecido los puntos de sangre, ya no vamos a tener todas esas disciplinas o poderes, ¿no? Que siempre nos estaban diciendo, pues cuesta tantos puntos de sangre, te tienes que quitar este punto de sangre cuando quieres utilizar este poder. Hay básicamente una mecánica nueva que es enardecer la sangre, que lo que viene a ser es una tirada que va a establecer si dependiendo de sus resultados, si el vampiro gasta sangre y por ende aumenta el medidor de ansia al utilizar uno de esos poderes, o incluso a lo mejor al levantarse todos los días o al intentar levantarse en pleno día en vez de por la noche. Ya digo, al no tener sistemas de punto de sangre, todo lo que tiene que ver con respecto a los poderes, vamos a tener dos opciones, una de dos: o son gratuitos, en el sentido de que podemos utilizarlos sin que haya un aumento del ansia, o bien nos requieren uno o incluso a veces varios de esos chequeos de enardecer la sangre, que pueden aumentar nuestra ansia, y pueden hacer que tengamos que alimentarnos más pronto que tarde. Ya está. Hay poderes como celeridad o potencia que han sufrido unos cambios muy profundos. Ya no son... Al cambiar todo el sistema de combate, ahora funcionan como otros poderes vampíricos, en tanto en cuanto cada nivel permite hacer un poder con unas consecuencias diferentes, y no son en plan te aumento tantas acciones por turno o te permito hacer tantas acciones por turno según la puntuación que tengas, yo que sé, celeridad, cosas por el estilo. Se han modificado enormemente por eso, porque la profundidad del combate se ha reducido enormemente, y estos poderes vampíricos, tal y como se han configurado actualmente, van más en la línea de resultar herramientas o útiles para la narración, para la situación en la que se encuentra el vampiro, como intentar sacar información o sobrevivir a un salto o huir rápidamente de una explosión, cosas así, que realmente a un festival de poderes en combate, no, pues yo soy más rápido que tú y yo te lanzo una lanza de sangre y cosas de esas que a lo mejor no van con esta quinta edición de Vampiro la Mascarada. Los otros elementos que quiero comentar, uno, no es no es una revolución, pero me parece muy interesante, y es que una de estas nuevas mecánicas que se han añadido es la resonancia, y es que no todas las sangres son iguales. Los vampiros o los jugadores vampiro cuando cacen, van a poder buscar unos tipos de sangre concretos, y es que hay varios tipos de cada sangre, tiene su tipo, o bueno, hay varios tipos de sangre, mejor dicho. Esto va en relación a la teoría medieval, ¿no?, de los humores que tenía el cuerpo y cosas así. Básicamente hay varias resonancias, y dependiendo de la resonancia
pues el vampiro va a poder tener beneficios en unos poderes vampíricos o en otros. Viene a diferenciar que la sangre de mejor calidad, pues cuanta mejor calidad tenga la sangre, mejor dicho, pues mejor, ¿no? Y que para que tengan esas resonancias, pues depende también el estado de ánimo que tenga el mortal cuando te alimentes de él. No es lo mismo que te alimentes de él en una relación sexual a que le intimides, le muestres que eres un monstruo y después te abalances sobre su yugular, ¿no? La sangre no tiene la misma calidad y no tiene la misma resonancia en un caso o en otro, y por ende esto también va relacionado con el tipo de depredador que es tu vampiro, qué tipo de sangre, por lo tanto, prefiere y qué tipo de disciplinas se ven potenciadas por haberte alimentado de un modo o de otro. Puede parecer un poco tontería, pero a mí me parece que es una manera muy interesante de potenciar la caza, ¿no? De hacer algo más interesante el que tu vampiro tenga que cazar para alimentarse y que no se reduzca, aunque siempre se puede hacer así, a una tirada y de forma impersonal, bueno, pues te alimentas, ya está. No, a darle un poquito más de peso al hecho de que tu personaje tiene que buscar un lugar donde encontrar una víctima, alimentarse de forma segura, que no le recuerde la víctima. Un proceso que narrativamente puede ser muy interesante y que además aumenta de nuevo esa faceta del horror que supone ser una bestia chupasangre. El último elemento que quiero comentar en cuanto a reglas, sistema, mecánicas, porque ya digo que esta quinta edición tiene muchos sistemas, muchas mecánicas y puede resultar apabullante. O sea, en una reseña como esta tendría que estar mucho tiempo hablando de todo. Es el cambio que ha sufrido la medición de la humanidad. Para mí, tremendamente positivo el resultado final de esta nueva este nuevo sistema de reglas para la humanidad. Antaño normalmente esto se reducía a hacer que cuando cometías algún tipo de acto que iba en contra de tus creencias, pues o que se consideraba poco humano, pues hacías una tirada de fuerza de voluntad o algo por el estilo, y dependiendo del resultado, bueno, pues o perdías humanidad o te acababas en frenesí, cosas por el estilo. Aquí no. Aquí perder humanidad no es tan sencillo. No quiere decir que no sea fácil. Quiere decir que porque mates a alguien de buenas a primeras no necesariamente vas a perder humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando tu personaje realiza un acto que va en contra de los principios de la crónica establecidos por el director de juego, o bien que se considere claramente inhumano, es decir, matar a un inocente cuando te alimentas, el ejemplo clásico, no necesariamente tienes que hacer una tirada para ver si pierdes humanidad o no. En su lugar lo que obtienes es una mácula. Estas máculas son básicamente como pecados que vas cometiendo a lo largo de la noche. ¿Qué sucede? Pues que cuando te vas a dormir durante el día, tienes que hacer una tirada. Dependiendo del resultado que tenga esa tirada, a lo mejor te arrepientes de tus actos, digamos que te das cuenta de las acciones atroces que has cometido y por tanto no pierdes humanidad. Te borras las máculas, haces contrición y no pierdes humanidad. Pero si el resultado de esa tirada nos dice que no tienes ningún tipo de remordimiento por lo que has hecho, entonces pierdes humanidad. ¿Por qué? Porque lo has racionalizado. Es decir, justificas tus acciones como que lo que has hecho está bien, porque era necesario hacerlo. Y eso te aleja de la humanidad. Es un sistema, ya digo, que me parece muy chulo, porque no es a ver si caes en frenzy o a ver si pierdes humanidad, no. Te voy contando todas las guarradas que estás haciendo y luego veremos si tu personaje eso lo racionaliza o bien realmente se arrepiente de sus acciones, porque a lo mejor se arrepiente de lo que hace y eso le lleva a que la noche siguiente intente reparar el daño o no vaya por ese mismo camino, o por el contrario lo justifique, no le parezca que haya hecho nada mal y evidentemente sí, ya eres menos humano. Cuanto menos humano seas,
Además, esto va a tener unas repercusiones sociales. Más difícil te va a resultar tratar con humanos, incluso a nivel de reglas. Más fácil vas a caer en letargo, más te va a costar levantarte todas las noches. Y esto va unido a las piedras de toque. Y es que los personajes, como vimos en el vídeo de creación de personajes que se publicó hace poco en el canal, tienen una serie de seres humanos importantes que no quieren hacerles daño o no quieren que sufran ningún tipo de daño. Entonces, esos pilares, piedras de toque como los denominan en este manual básico, van a ser el agarre, el salvavidas sobre el que se sustente la humanidad de nuestro personaje. Y cuando esos PNJs sufran daño, mueran, cambien de alguna manera, pues esos van a ser momentos en los que tu personaje va a estar próximo a sufrir máculas y a poder perder humanidad también, porque de alguna manera se va a sentir responsable de su destino. Si el vampiro no se hubiera relacionado o no hubiera atendido a esa persona, pues no le habría pasado lo que le ha pasado, ¿no? Es decir, soy un monstruo, debería alejarme de los seres humanos. Ya digo, todo el sistema de humanidad me agrada muchísimo, y en esencia todo esto no dejan de ser una serie de mecánicas y sistemas que han venido a sustituir por completo a los sistemas que teníamos antaño, y que a mi juicio potencian mucho más de lo que lo hacían los anteriores la faceta del juego de esto es un juego de horror personal y de la pérdida de la humanidad y de convertirse en un monstruo, en vez de esto es un juego de somos superhéroes o antihéroes con colmillos con superpoderes y el combate es muy importante. Pues no, eso se ha alejado, ya digo, y todo el sistema ha sufrido cambios en esa dirección, para mí, a mejor clarísimamente. Así que, habiendo mencionado ya todo esto, vamos a pasar a la reflexión final y vamos a ver si esta quinta edición de Vampiro la Mascarada es mejor que las anteriores o es un gran juego de rol o por el contrario se ha quedado corto y no ha convencido. Aunque más o menos os podéis hacer una idea después de escuchar todo este vídeo. Bueno, pues habiendo hecho ya el repaso en este vídeo a esta quinta edición de Vampiro la Mascarada, esta nueva edición de uno de mis juegos de rol preferidos de toda la historia y a los que más horas he dedicado a lo largo de los años, vamos ya, yo creo que es posible hacer un poco un resumen de al final cuál es la opinión última que tengo con respecto a esta quinta edición. Se nos han quedado cosas en el tintero porque es inevitable, incluso yo hago las reseñas largas y aún así se quedan siempre material del que hablar y de que comentar. Pero lo principal lo he comentado, lo he dicho, os lo he transmitido y podemos hacer esa valoración final, como ya digo. Valoración que en última instancia me genera un conflicto interno. Y es que tengo opiniones enfrentadas con respecto a este juego, a esta quinta edición. Por un lado, le encuentro cosas muy positivas. Por otro lado, le encuentro otras muy negativas. Dentro de las positivas, los cambios en el trasfondo me gustan mucho, ¿vale? Y de nuevo repito, no es porque no me gustase el trasfondo tal y como estaba con anterioridad. Me encantaba. De hecho, si no hubiera sido uno de mis juegos preferidos, ni le hubiera dedicado tantas horas como lo hice, ¿no? Pero, ya que han sacado una nueva edición después de, además, tanto tiempo, lo suyo es que cuando haya una edición nueva de este tipo, pues el trasfondo sufra también algún tipo de cambio, no solamente sean las reglas. En este sentido, el avanzar la metatrama y el ofrecer esta nueva situación global dentro de la sociedad vampírica me parece muy positivo porque ya digo, por un lado estimula mucho más la creación de nuevas crónicas. No tienes la sensación de que, oye, la sociedad de esta gente está estancada y está anquilosada, esto no cambia nunca. No, cambia, evidentemente que cambia. Y precisamente nos han puesto en una situación propensa a que haya cambios, porque todo el eliminar el conflicto entre Camarilla y Sabbath, quitar a los
antiguos más poderosos de en medio, en cierta manera. En que el conflicto político de los vampiros se centre ahora entre camarilla anarquistas, que haya príncipes que estén desapareciendo de nuevo, y que tengas también ahí a la segunda Inquisición, a los mortales cazando vampiros, por lo tanto no pueden descansar en los laureles, ¿no? Es un caldo de cultivo que precisamente promueve el que sea una sociedad más inestable, más propensa a que las acciones de los jugadores en tu crónica causen cambios y causen bueno, que puedan llegar a ser príncipes incluso, ¿no? Esto es algo que siempre ha podido suceder, no es que esta quinta edición de repente puede ser un príncipe, pero el clima de la sociedad vampírica en esta quinta edición, esa inestabilidad es más propensa a que vampiros como los de los jugadores, que puedan ser más jóvenes, acaben llegando a puestos de poder más deprisa de lo que lo hubieran hecho a lo mejor antaño con cierta lógica, ¿no? Ya digo, todo esto a mí me resulta positivo. También que no haya una Gehenna ahí siempre presente y pendiente. Era algo que a mí me ponía muy nervioso de ediciones previas. El hecho de que me estuvieses recordando continuamente de que todo esto tiene un fin. Hay un apocalipsis y se acerca. Y está dentro de 2 días, que ya está aquí. Que ya está aquí. Porque era como el recordatorio constante de que esto se acaba, ¿vale? Y yo siempre digo, joder, tenía un poco en mente la cabeza de, oye, me gustaría poder hacer crónicas cuyas repercusiones fuesen a largo plazo, no que a los 2 días venga la Gehenna y se joda todo y se acabe la línea de juego. Pero bueno, esos son temas personales. Ya digo, para mí, positivo. En cambio, le encuentro la parte negativa dentro del trasfondo, como ya he mencionado, de que no creo que esté particularmente bien explicada, ¿vale? Y este es uno de los puntos negativos que le encuentro a todo el juego, no solamente a la parte de trasfondo, que no es muy amistoso con el jugador novel. Me parece un manual escrito para jugadores de rol con experiencia, o para directores de juego con experiencia. No le veo particularmente enfocado o que tenga un lenguaje y una manera de explicar las cosas e incluso de distribuir los capítulos del libro y el texto que sean fáciles o que ayuden, mejor dicho, a la persona que llega aquí de nuevas. No he tenido esa sensación en ningún momento de la partida. Por ejemplo, hay un momento en el manual que se habla de partidas sandbox, pero en ningún momento se ha explicado que es una partida sandbox. Claro, eso es asumir que todo el jugador de rol, toda la gente que venga a leer tu libro, sabe perfectamente que es una partida sandbox. Ya digo, que esto siempre ha sido, en cierta manera, esto también ha sido siempre así en Vampiro. Porque de nuevo, quinta edición, y una vez más, el manual básico no trae consigo ninguna aventura de introducción para jugarla. Así que estamos ante un libro que no es, a mi juicio, fácil para el jugador novel, o no ayuda al jugador novel a introducirse en la afición, básicamente. No le pone indicaciones que seguir muy claramente. Otros cambios positivos que sí que le encuentro, en cambio, todo el sistema de reglas, todo el cambio de mecánicas y de reglas, a mí me ha gustado mucho. Sobre todo, todas estas mecánicas nuevas, o que sustituyen a mecánicas viejas, que a mi juicio potencian muchísimo más y creo que se ve reflejado en partida, o al menos, insisto, ha sido mi experiencia de juego hasta este momento. Potencian mucho más la idea original de: sois vampiros, esto es un juego de horror personal, se trata de explorar, con intriga política y todo lo que tú quieras, pero de explorar cómo degeneran vuestros personajes y cómo pierden su humanidad en favor del monstruo que habita en ellos. Eso es un eje central de Vampiro, y eso es algo que en ediciones previas había pasado totalmente desapercibido. Y las reglas, las mecánicas introducidas en este juego, creo, por numerosas que sean, van enfocadas y ayudan a que eso se produzca. Que sí, que tiene un sistema de combate súper sencillo y poco profundo, de acuerdo, pero a mí no me supone un quebradero de cabeza, o no me tumba el juego, vamos a decirlo así. ¿Qué
¿Qué es lo que sí me tumba el juego? Por poner otro punto negativo. Lo que hemos mencionado durante la parte de física de la reseña. Todo lo que es la presentación visual del juego, la maquetación, el arte mismo, no me ha gustado nada. No es que el arte antiguo de Vampiro me pareciese la rehostia, hablando mal. Me gustaba, creo que hoy en día está ampliamente superado, pero bueno, estaba bien. Pero en esta quinta edición no me gusta, no me agrada en absoluto. No me convence esta fusión entre ilustraciones y fotografías, que son fotografías que por muy artísticas que las quieras poner se nota un huevo, que son gente disfrazada de vampiros, que de nuevo, para el manual de rol en vivo de vampiro pues me parece estupendo, pero para el de rol en mesa no me utilices esto, contrata buenos artistas, que además tienes nombre para ello, y ya está. Todo esto para en última instancia decir, me parece que es una edición nueva, buena, con puntos positivos que me agradan mucho y que viene a mejorar la experiencia de jugar a Vampiro la Mascarada, a mi juicio, de nuevo, pero creo que también se ha quedado coja en otros aspectos en los que tenía la oportunidad de dar un puñetazo sobre la mesa y decir, soy vampiro y aquí estoy, y reclamo la atención que se me debe, ¿no? Ya digo, tal y como viene presentado, no es propio del juego o del nombre que tiene, pero ha sido así, y esta es la edición que tenemos hoy en día, amigos y amigas. Aquí termina mi reseña. Espero que os haya servido de ayuda de alguna manera, que os haya gustado. Si os ha gustado, de nuevo, darle a me gusta. Si no os ha gustado, pues darle a no me gusta. Si tenéis cosas que comentar, no estáis de acuerdo conmigo en ciertos elementos, o queréis incluso preguntar otras cuestiones, los comentarios están ahí abajo, podéis dejarlos. Yo, por mi parte, me retiro, no sin antes deciros que tenéis más reseñas, partidas, entrevistas, charlas y otros mil tipos de contenidos sobre rol aquí en este canal, en 5 minutos rol. Nos vemos a futuro con más reseñas de Vampiro la Mascarada y, por supuesto, de otros tantos juegos de rol. Un servidor Los Psycho, de nuevo, se despide. Muchas gracias por vuestro tiempo. Adiós.